San Lucas 18, solamente el versículo 1, porque la parábola Lucas 18, 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y volver a insistir con el versículo 1, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay una necesidad muy aguda de orar siempre. Nosotros, sobre todo, que llevamos las obras, que somos los líderes, tenemos que orar. El cuerpo debe orar. La iglesia, para que sea una iglesia victoriosa, debe ser una iglesia de oración y de ayuno. Y en esta parábola veamos claramente que el que persevera en la oración no desmaya. Y el que se desmaya no está constante en la oración. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Jesús dijo a Marta que una cosa era necesaria y que María había elegido esa buena cosa. Hay necesidad de orar. Y hace poco el Señor nos habló con las palabras que Él había hablado en el huerto de Getsemaní a los discípulos: orad y velad para que no caigas en tentación. Entonces el Señor está volviendo a insistir y volviendo a repetir esto a nosotros y a mí y a ti, para que nosotros tengamos en cuenta esta imperiosa necesidad. El que persevera en la oración no va a desmayar, y el que se desmaya no está en la oración. A veces, con el trabajo que estamos realizando, en el sentido, el trabajo espiritual, trabajo natural también, nos desmayamos con tanto trabajo. Yo sé, por experiencia personal, que desde que estamos involucrados en la construcción de la iglesia, que físicamente, espiritualmente, moralmente, en todo sentido, ha habido un desgaste tremendo. Y estamos haciendo un labor. Hay almas cuidando a otros, hay sombras, hay consejeros, hay pastores, noche y día aconsejando, orando, cuidando las ovejas. Y es un gran labor de amor. Como dice San Pablo a los Tesalonicenses, dice: damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo en memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios de la obra de vuestra fe, la obra de la fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una iglesia que está haciendo una obra de fe, porque es por la fe que estamos tomando estos pasos. Una iglesia que está haciendo un trabajo de amor y una constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice que el que siembra va a recoger. Y a veces con el calor del día, no solamente el calor físico, sino el calor del trabajo, llevando la carga constantemente, nos desmayamos. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra contra el enemigo de nuestras almas. Estamos en un conflicto continuo. Vivimos en un mundo lleno de conflictos. Tenemos la moral contra la inmoralidad. Y ese conflicto lo sentimos en sangre, carne, en nuestra propia alma.
Tenemos la honestidad contra el engaño, el amor contra el odio, perdonar o no perdonar, la verdad y la mentira siempre a guerra, la justicia con la injusticia, combatiendo, los deseos carnales con los deseos del Espíritu, combatiendo, la ley contra los que quebrantan la ley, Satanás contra la obra de Dios, el mundo contra la Iglesia, el Espíritu Santo contra el espíritu de Anticristo, la dicencia con la indicencia, la conciencia con la tentación que cada día se acerca más, la carne contra el Espíritu. Y Jesús dijo, el Espíritu es presto, la carne débil. Y no es de sorprendernos entonces, viviendo en este mundo de conflicto, en este mundo de guerra espiritual, que tengamos a veces la tentación de desmayar. También rodeado a veces por los inicuos, rodeado por los vecinos que no conocen al Señor, rodeado por gente en nuestros propios hogares que nos hacen la vida un poco difícil. Podemos desmayar, como leemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 21. El Señor nos dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y rodeado del mundo, rodeado de pecadores, rodeado de incrédulos, rodeado de la conversación de este mundo, hay posibilidad de desmayar. También podemos desmayar cuando nos falta la sal. Yo que he sido marinero, aunque muy poco en barco, pero marinero, servicio militar, recuerdo que tenían que tomar sal los que están con las maquinarias en el barco y están constantemente sudando en un calor intenso, tienen que tomar tableta de sal. El cuerpo necesita sal, si no se desmayan, se desploman ahí mismo. Y espiritualmente hablando hay una paralela, porque cuando nosotros nos falta la sal, podemos desmayar en la lucha espiritual. Y la sal es el espíritu de abnegación. Yo recuerdo en el principio de la obra, la gente se lanzaron al trabajo con mucha gana y con mucho espíritu, pero por el final ya muchos están flaqueando, muchos han dejado, y a veces los que trabajan lo hacen con poca gana. Y eso es un ejemplo de la vida espiritual. Comenzamos, arrancamos con mucha fuerza, pero al final, si perdemos el espíritu de sacrificio, el espíritu de abnegación, el Espíritu Santo que nos impulsa a morir al yo, vamos a desmayar. Que no perdemos la sal, hermanos. Y la sal es el Espíritu de Cristo que nos inspira a morir al yo y a vivir para Él. Ahora, yo recuerdo cuando decidimos venir a España, tuvimos que ir a un médico y teníamos que vacunarnos contra varias enfermedades. Y yo recuerdo que mi esposa y yo fuimos al médico y él sacó la aguja y ella en ese momento cuando la iba a vacunar pensó en todos los gérmenes que se le iban a entrar por el brazo. Y yo sentí un peso y ya estaba ella desplomándose, se estaba cayendo, estaba desmayando. Y el médico dice, siéntate y ponga la cabeza entre las piernas, porque la sangre se había bajado de la cabeza. Ponga la cabeza entre las piernas. Y enseguida recobró. Y esto para mí es un ejemplo de cómo nosotros podemos curarnos cuando nos baja la vida de Dios. Poner la cabeza entre las piernas como hizo el profeta y comenzó a orar. Y se evita el desmayo. Cuando tenemos la cabeza muy levantada y un poco de orgullo nos entra, entonces podemos desmayar. Pero cuando ponemos la cabeza entre las piernas y decimos, Señor, ten misericordia de mí, un pecador, volvamos a recobrar la fuerza. Y cuando sentimos que nuestra fe está faltando, cuando nuestro amor se ha llegado al fin, cuando nuestra fuerza flaquea, tenemos que poner la cabeza entre las piernas en oración, porque eso es la única solución para el desmayo espiritual. Vamos a leer en Isaías capítulo 40, Isaías 40, versículo 28.
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y nosotros viejos piensan de nosotros, si ellos se cansan. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La promesa del Señor es real. Para nosotros vamos a agarrarnos a esta promesa. Hace años que yo no he tomado vacación y lo estoy sintiendo en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo, un cansancio a veces que no puedo ni salir de la cama, pero Dios me ha prometido aquí si yo puedo esperar en su presencia, y Él va a renovar mi fuerza y tendré algo que dar. Porque muchas veces siento como los discípulos cuando llegaron a la multitud, Señor, aquí hay una multitud y no tenemos nada que darle. Y el Señor dice, ¿qué es lo que tienes? Y 2 panes y unos pececillos. Y lo que traigo solamente son 2 panes y pececillos. Nunca tengo suficiente para la multitud. Y Dios lo multiplica y Dios lo va multiplicando por su gracia. Pero también creo para mi propia vida que es tiempo que me aparte un tiempo para buscar el rostro del Señor y que renuevo mi fuerza y que podré levantarme las alas otra vez a volar un poco. No solamente las alas como las águilas que siempre vuelan a las montañas, sino correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al principio del ministerio estamos volando todos y luego después de unos años vamos corriendo y al final andando y ahora gatos, pero seguimos adelante. Ya no voy volando como al principio, porque cuando comencé el ministerio yo sentí que tenía que despertar la gente, me lanzaba de la plataforma corriendo arriba abajo los pasillos. Así me habían enseñado. Pero ya veo que con el micro se hace igual que corriendo arriba abajo los pasillos. Y es la verdad que inspira, no son los gritos ni el fanatismo. Aleluya. El salmista también tuvo sus momentos cuando estaba al punto de desmayar y perder la conciencia, y dijo en el Salmo 27, versículo 13, Salmo 27, 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, aleluya. Aleluya, estas palabras me están entrando como vida espiritual, como corriente de electricidad. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y David había llegado a ese momento que estaba al punto de desmayar si no creyese. Y a veces cuando perdimos la fe, perdimos la esperanza que podemos cambiar. Pedimos la esperanza que la situación tiene arreglo. Pedimos la esperanza que la iglesia tiene arreglo o que los demás que nos rodean tienen posibilidad de cambiarse. Entonces desmayamos. Me he enfrentado muchas veces con situaciones que aparentemente eran imposibles. Y hay montañas que a veces uno no puede subir, ni puede rodear, pero sí puedes cambiar esa montaña en una huerta de piedras. Porque si no puede quitar las piedras, puede plantar flores entre las piedras y cambiar una roca fea en un jardín. Gloria al Señor. Hay personas que siempre se quejan de las piedras en su vida y a otros que ponen plantas y flores y lo hace algo de maravilla. Eso es lo que quisiéramos hacer nosotros. A veces, hermanos, nos desmayamos luchando contra el pecado
Y cada hombre de Dios, cada mujer de Dios ha tenido las luchas internas, luchando contra su propia corrupción, luchando contra sus propios sentimientos, como podemos leer en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tú que estás pasando esta prueba en tu vida personal, tú que estás teniendo estas luchas personales, la Biblia dice que tenemos que considerar a Él para no desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces aquí son tres causas del desmayo. Uno, la contradicción de pecadores, los que nos contradicen por su palabra, por su vida, los que nos hacen la guerra. Segundo, versículo 4, resistiendo y combatiendo contra el pecado. Puede ser el pecado en el mundo, puede ser el pecado en tu propio cuerpo, el pecado en tu propia mente, luchando contra la tentación. Y terceramente, en el versículo 5, dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces podemos desmayar sin considerar a Cristo y ver la cosa que nos pasa en la vida y decir: ay de mí, pobre de mí, que estoy sufriendo tanto, que nadie me entiende, que nadie puede socorrerme, que la iglesia me ha abandonado, que el pastor no me visita. O podemos considerar a Cristo: no hemos resistido hasta la sangre. Podemos estar luchando contra el pecado y en vano, dijo el salmista, he lavado mis manos en inocencia. Y dice que los orgullosos, los vanagloriosos han crecido y aquí me tienes sufriendo en balde. Hasta que el salmista Asaf dijo que había entrado en el santuario, en el templo de Dios, y había visto el fin de los pecadores. Entonces reconoció las cosas como eran. Y terceramente, cuando somos disciplinados, cuando somos reprendidos por el Señor. Y algunos dicen: pues a mí no me importa que el Señor me disciplina, pero que no me gusta que me discipline el pastor, o el consejero, o mi padre, o mi madre. Pero Dios utiliza también a los hombres, y utilizó a los filisteos para disciplinar a Israel. Y puede utilizar a cualquier persona que está dentro de su estructura. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Si te está disciplinando, tómalo bien, no como bastardo que se rebelan contra la disciplina, sino como hijo que dice: gracias al Señor, que tú me amas tanto que no permitas que yo me desvío por el camino. Como hemos leído, antes que fui afligido, me aparté de tu camino, pero ahora que tú me has afligido, estoy cerca de ti y guardo tus estatutos. Gracias a Dios por la vara, el cayado que nos infunden aliento. Gloria al Señor. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No piensa que tú puedes escapar. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador y tu Padre y tu Dios, Él tiene que azotarte. Nosotros somos tan rebeliosos, el corazón del hombre es tan inicuo, es tan engañoso, que si no es disciplinado, Dios nos liberta porque somos sin solución. Si Cristo no nos da la solución, no tenemos solución. Y no es solamente perdonando tus pecados pasados, sino el pecado presente, la rebelión presente que hay en cada hijo de Adán. No desmayes cuando eres reprendido por Él. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Mejor ser hijo de Dios disciplinado que hijo del diablo que hacemos lo que nos da la gana, ¿verdad? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? No desmayes cuando luchas contra el pecado. No desmayes con la contradicción de los pecadores.
No desmayas cuando Dios te tiene que disciplinar. San Pablo también tenía las luchas en cuanto a las responsabilidades de la iglesia, y dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 15 en adelante, 2 Corintios 4, 15, él está contando sus padecimientos, sus sufrimientos, sus luchas a la iglesia, porque todo aquel que quiere llevar una obra espiritual tendrá que sufrir. Si todo el mundo fuera obediente, entonces los líderes no teníamos que sufrir tanto, pero cuando se rebelan, entonces tratamos de gobernar y dirigir, pero a veces no con gozo, sino con tristeza. Pero aquí dice San Pablo, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es lo que animó San Pablo cuando estaba en esta situación. Dice, por amor a vosotros estoy aguantando y sufriendo y no desmayo. Aunque el hombre exterior está sufriendo, el hombre interior se está renovando. Y mirando no las cosas visibles que estamos pasando actualmente, sino mirando a las cosas invisibles que Cristo tiene preparado para aquellos que le aman. Y termino con un texto en Isaías 41, versículo 9 en adelante. Isaías 41, versículo 9 en adelante. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no desmayes. Dios es nuestra fuerza. Y hay muchos que están al punto de caer o al punto de desmayar. Su fuerza espiritual se está flaqueando. A veces la sangre le falta de la cabeza, o se ha levantado la cabeza un poco alto y se siente, como dicen aquí de los extranjeros, el giddy. El giddy significa que está un poco dando vueltas, confundido. Pero vamos a poner la cabeza entre las piernas, ¿verdad? Que nos baja la sangre al corazón y que Dios caliente no solamente los cuerpos físicos, sino que nuestras almas. No vamos a fatigar. Hay un río celestial que nunca se seca. El agua que emana del trono de la gracia no ha faltado. La gracia de Dios es suficiente. Y un pececillo no puede beber todo el océano. Y nosotros no podemos faltar de la gracia de Dios. Y a veces, hermanos, vivimos en un mundo lleno de corrupción, de contaminación. Las playas están contaminadas, las aguas contaminadas, la atmósfera contaminada, los ríos contaminados. Y hay polución en todo sentido. Y vivimos en un mundo de polución. Yo no sé cómo siente un pez en estas aguas llenas de polución. Los peces me figuro que sufren mucho. Cada vez que abren la boca entra algo sucio. Están sufriendo, muchos están muriendo. Y nosotros vivimos en un mundo contaminado. Y si nosotros no subimos de vez en cuando y respiremos el aire del cielo, nos vamos a morir. Tenemos que subir como los peces,
a respirar el oxígeno del cielo. Como los que fueron a la luna tuvieron que llevar el oxígeno a cuesta. Nosotros tenemos que llevar el oxígeno espiritual, si no nos vamos a sofocar en este infierno de polución. Porque el momento que Dios te ha dado su Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida, tú necesitas respirar de ese aire. El aire de este mundo te hace enfermo. El momento que Él te ha dado de beber un poco de ese agua del pozo de la vida, el agua del mundo te hace enfermo. Necesitamos, hermanos, beber de esa fuente. Y Cristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y a veces no es solamente 2 segundos o 3 segundos que podemos decir, Señor, ayúdame y adelante, sino es esperar en Jehová, esperar en su presencia, tener este tiempo de refrigerio en su presencia, con esa fe y confianza que Él va a contestar. Gloria al Señor, no desmayes, no desmayamos, vamos adelante, porque la lucha es grande, el camino es largo todavía, y nos queda mucho todavía para terminar. Hemos llegado al punto de dar luz. Yo no sé las oportunidades que vamos a tener para testificar a los gobernantes. No sabemos las posibilidades que puede haber. Pero yo sé que si Dios no nos ayuda, todo esto será en balde y solamente un movimiento sin fuerza. Pero si Dios nos ayuda y si tendremos la fuerza de su Santo Espíritu, muchas almas pueden salir tocadas, impresionados por la vida de Dios en la iglesia. Y es lo que deseamos. Y el diablo está contra nosotros. Estamos en una guerra, estamos en una lucha. Y a veces desmayamos porque la guerra es terrible. Estamos rodeados de pecadores. Y a veces hay un nido de ladrones también de dentro. Como decía Juan Bunyan, el famoso escritor. Ladrones de fuera y de dentro también traidores. Traidores de dentro y ladrones de fuera. ¿Y quién es suficiente para estas cosas? El Señor nos va a ayudar. Y el que espera en Jehová renovará sus fuerzas, montará como águila. Y vamos a comenzar esta semana de oración, esperando en el Señor, que cuando ya llega el momento de dar luz, podemos nosotros resistir. Y algunos que están al punto de desmayar y perder la fe, no pierdan la fe, el Señor te va a levantar. Orad y velad para que no caigamos cuando llega la tentación. Aunque la tentación va a llegar a ti, y llega a mí, y llega a todo, pero no tenemos que caer, podemos que soportarlo y vencerlo con la ayuda del Señor. ¿Recuerda el texto? Es necesario orar siempre y no desmayar. Si no oramos siempre, vamos a desmayar, seguro. Y si desmayamos, podemos ser heridos terriblemente. La guerra es intensa. No es juego de niños. Estamos en una guerra intensa. Caídas pueden ser mortales. Las caídas no son solamente que te hace un daño en el dedo. Las caídas espirituales pueden ser mortales. Si no fuera por la gracia de Dios, ¿quién podía estar de pie? Pero por su gracia, Él nos va a refrescar y está diciendo a todos nosotros, no desmayes ni temas porque estoy contigo. Yo sé tu labor de amor, yo sé tu labor de fe y yo sé que hay muchos cansados y fatigados y al punto de desmayar, pero no es el momento todavía. Es demasiado temprano para dejar la batalla. Todavía nos queda un poco más. Vamos a vencer. Vamos adelante a la guerra. Y el Señor ha prometido, y si la Biblia es verdad, Él lo va a cumplir. Si Él no cumple, entonces la Biblia es mentira, pero Dios cumple su palabra y no falla nunca sus promesas. El que espera a Jehová renovará sus fuerzas y vamos a esperar en su presencia.